no es solo, y es un tema importante, de cómo salirse de este régimen, sino segundo es qué viene después. Y en términos de seguridad, porque acuérdense que en Venezuela hay cualquier número de grupos armados, incluyendo colombianos, colectivos, estas magabandas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en gran parte, el Estado venezolano en este momento no controla el territorio en Venezuela. ¿Cree usted que en este momento se ejerce la misma presión desde afuera para el régimen, para Nicolás Maduro per se, que la presión que puede recibir del resto de su gobierno, de su régimen, de su cartel? Porque ellos se rigen por unas reglas muy estrictas. ¿Cree usted que él podría aceptar algo sin que los demás estuvieran dentro del bote? Sí, esto es un problema estructural. Esto, como dijiste antes, esto no es cuestión de Maduro y Cilia Flores y etcétera. Es un problema ya estructural bastante sofisticado, yo diría, en términos de la corrupción. Y repito, hay dos cosas que mantienen el régimen unido. El primero es la corrupción, los beneficios económicos que vienen con el poder. Y segundo, el tema existencial. O sea, el tema con Maduro es que si hay negociación para que él se vaya, ¿a dónde se va a ir? Si se va a Cuba, etcétera, es posible, pero siempre va a estar bajo la lupa de la Corte Internacional Criminal y otras fuentes que están tratando de enjuiciarlo. Y la historia nos dice, la historia contemporánea, que dictadores en la región y otros lugares pueden posponer el juicio, pero eventualmente le cae arriba. Y yo creo que es lo que está considerando Maduro y compañía, de que la salida del poder puede que se los alivie por un tiempo, pero eventualmente la justicia le viene arriba. Y es por eso que tienen sus grandes dudas de irse del poder. Una de las razones. Vamos a entrar un poquito en la oposición. La oposición ha dicho, María Corina Machado ha insistido en que ellos ya tienen un plan para las próximas horas, para los próximos días y las próximas semanas. Un plan que hasta este momento ellos vienen trabajando en ese plan. El tema es, ahora María Corina sale, supuestamente, o está pensando salir. Nadie puede decir a ciencia cierta si ya está afuera de Venezuela, como algunos medios argumentaban en el día de ayer, si va a asistir a la capital de La Paz, a Oslo, a recoger su estatuilla. Su mamá dice que cree que va a estar, mandatarios internacionales que van a acompañarla dicen que creen que va a estar, pero hasta este momento la conferencia de prensa que se iba a dar se suspendió y no se está claro. ¿Cómo ve usted la salida de María Corina Machado en estos momentos de Venezuela? Yo creo que es delicado, ¿no? Ella tiene que tener cuidado porque si ella sale, entonces ¿cómo regresa dentro de Venezuela? Hay algunos que dicen que no, ni siquiera está en Venezuela, que está en Panamá y que es por eso que puede viajar. Yo no sé, yo no tengo información, estoy especulando nada más, pero yo creo que es importante que ella vaya si es que puede ir. Yo creo que la plataforma que le da Noruega ante el mundo para que ella se pueda expresar y la cobertura que se le va a dar a ese discurso me parece que puede tener un impacto internacionalmente, ¿no? Me parece que es importante que vaya, pero yo entiendo completamente si es que no puede, porque el tema de seguridad tiene que ser primordial para ella y para el mundo y para su gente. ¿Cree usted entonces, y esto es una pregunta un poco compleja porque, insisto, estamos hablando dentro de los términos de la especulación porque no tenemos ninguna información obviamente oficial, pero cree usted que si se diera vamos a poner ese momento de ese día de que yo hablaba el otro día con un general del ejército de aquí de los Estados Unidos y me decía, María, en esta operación, y digo operación, ha sido era find, fight, ¿cómo era? Espérate, fight and finish, find, fight and finish. Él decía que ya estábamos prácticamente en la parte final del finish y yo me queda la interrogante de cuál es el fight. Quiero decir, Exactamente. si llegara ese momento del fight, suponiendo que esto fuera una implosión interna, que lo que se ha venido trabajando realmente es la posibilidad de que los Estados Unidos lo que hagan es apoyar desde afuera, neutralizar quizá la respuesta del régimen frente a esa implosión que pudiera darse interna, etcétera, en una especulación. ¿Usted cree que realmente Estados Unidos estaría dedicado simplemente a esa misión de darle seguridad a esa implosión interna, o después se necesitaría, además de lo que dice María Corina, de ese plan que tienen para manejar la situación por horas o por días, a los Estados Unidos o a una fuerza internacional?
Dudo mucho que una fuerza internacional, incluyendo a los Estados Unidos, vaya a entrar a Venezuela para mantener el orden en Venezuela. Y para mí esa es la pregunta fundamental, María. No es solo, y es un tema importante, de cómo salirse de este régimen, sino segundo, es qué viene después. Y en términos de seguridad, porque acuérdense que en Venezuela hay cualquier número de grupos armados, incluyendo colombianos, colectivos, estas magabandas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en gran parte, el Estado venezolano en este momento no controla el territorio en Venezuela. Es más, lo que tienen es sus relaciones con estos grupos, relaciones de corrupción y de entendimiento para mantener la paz hasta cierto punto, la seguridad en el país. Pero si no existe una institución que puede mantener el paz, estos grupos van a tener un control completamente absoluto en algunas áreas, y lo que hay que hacer es cómo entrar a esas áreas y mantener y establecer el orden. Y eso requiere de unas fuerzas armadas, de un aparato represivo para ir contra estos grupos. Y en este momento Venezuela, en el caso de que el colapso del régimen, no va a tener esa capacidad. Yo no veo a Estados Unidos entrando a Venezuela No. para mantener la paz, y mucho menos a una fuerza internacional. Y ahí está el tema, el dilema fundamental, María. No, yo opino lo mismo que usted, pero vuelvo al tema de la especulación. Se han dicho tantísimas cosas, se han expuesto tantas cosas, que es, bueno, lícito también ponerlo sobre la mesa para hacer ese comentario. Yo personalmente me uno a usted, no creo que sea del interés de los Estados Unidos entrar, porque además, insisto, si la premisa para entrar en Venezuela no es acabar solamente con un dictador, aunque en este caso se maten dos pájaros de un tiro, porque ese régimen es un narcorrégimen, pero si la decisión de los Estados Unidos es acabar con ese régimen que está trayendo drogas a los Estados Unidos, que es un grupo narcoterrorista, criminal, internacional, etcétera, ¿no sería mucho más lícito, entre comillas, llevarlo ante la justicia, que esos 50 millones que se han puesto sobre su cabeza, más los 25 millones del otro, que si yo siempre he tenido, la única pregunta que yo me hago es, ¿por qué negociar con una persona como Nicolás Maduro si la premisa principal de los Estados Unidos y de la administración Trump es llevarlo ante la justicia? Yo creo que el presidente Trump siempre anda buscando una negociación con todo. Él es una persona muy transaccional, y si él puede buscar una manera que Maduro salga del poder y viaje a no sé dónde, para él quizás eso es suficiente para declarar victoria, María. Porque él anda buscando victorias. Y entonces, si puede negociar algo con Maduro, donde Maduro salga del poder y no hay que hacer una operación militar en Venezuela, para él eso sería una victoria. Claro, pero hubo una Para mí, negociación el 21 de noviembre en la que hubo una conversación que ha admitido el presidente, el hijo del presidente, que se ha hecho ya prácticamente pública por gente que estuvo presente. El propio Maduro hizo una broma, una sátira con la conversación, admitió también que se había producido esa conversación. Y en ella Maduro había solicitado quedarse 18 meses más en el poder, tener control sobre el ejército y además indultar de forma total y permanente a más de 100 chavistas que le acompañan en su aventura. Y eso, por supuesto, fue grotesco y le dijeron que no. Ahí se le cerró, yo creo que uno de los puentes más importantes. Después Panamá se ofreció en el día de ayer también a negociar algún tipo de salida con su régimen y tampoco se ha sabido nada. Creo que las opciones también se le agotan a Maduro porque esas determinaciones que ha ido dando poco a poco el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, de declarar a Nicolás Maduro como terrorista y a su organización como terrorista, no es lo mismo para un país dar albergue a un dictador que dar albergue a un terrorista. pero de todos modos, yo creo que el presidente Trump estaría dispuesto a negociar con Maduro. Ese es el estilo, repito, del presidente, y no debe sorprender eso. Porque él, yo creo, y aquí sí estoy especulando, yo creo que él entiende o está entendiendo los riesgos políticos que puede tener una operación militar en Venezuela. Son cálculos que él tiene que hacer, debe de hacer. Y yo creo que una de las razones por cual él sigue diciendo, venimos, ya venimos, ahora venimos, prepárate, anunciando que hay una operación de la CIA encubierta. Quien anuncia una operación encubierta de la CIA abiertamente es parte de esta operación psicológica que yo mencioné.
pero él está dispuesto a negociar con Maduro. Claro, lo que Maduro le ofreció fue quizás totalmente inaceptable por ahora, pero Ujú. con el tiempo Claro. puede que las condiciones cambien para el presidente.